Dios a través de la Biblia. Es la parte 2 del mensaje, de esta serie de mensajes más bien. Y ya la semana pasada, hermanos, comenzábamos diciendo que es importante que nosotros como creyentes conozcamos a Dios, pero para hacerlo no debemos buscar ni tradiciones, ni percepciones equivocadas que muchas veces tenemos, ni fundamentos erróneos de cosas que nos han transmitido a veces por generaciones, a veces incluso dentro de la iglesia, pero que muchas veces no tienen fundamento bíblico, sino que lo que nosotros debemos buscar para conocer de manera correcta a Dios es hacerlo por medio de la Biblia, es decir, por medio de su palabra, porque ella es la única fuente realmente confiable que tenemos nosotros para poder conocer a Dios, para poder conocer su carácter, para poder conocer lo que Él espera de nosotros. Una vez más, la Biblia es la única fuente confiable. Y también la semana pasada, hermanos, mencionábamos y aprendimos que Dios es soberano, ese fue el primer punto. También dijimos que Él es creador, todopoderoso. Y el tercer y último punto del que hablamos la semana anterior es que el Señor, si nosotros cultivamos una relación correcta, sana, adecuada y cercana con Él, puede llegar a ser nuestro Abba. Y decíamos que Abba significa nuestro muy amado Padre, ¿ok? Entonces esto fue lo que hablamos la semana anterior. Ahora bien, en esta mañana, en este domingo, me gustaría que hablemos de algunos elementos más que la Biblia nos enseña acerca del carácter de nuestro Dios. Pero para poder entender estos elementos, hermanos, tenemos que partir de una verdad fundamental, esencial, importante. Y esta verdad, hermanos, nosotros la podemos encontrar en el libro del Génesis, es decir, en el principio, en el capítulo 22. No vaya para allá, permítame ponerle un poco de contexto. En Génesis capítulo 22 nosotros podemos leer la historia de cuando el Señor habla con Abraham y prueba al patriarca. ¿Y cómo es que prueba el Señor a Abraham? Bueno, es que el Señor le pide que sacrifique a su hijo Isaac, que lo lleve a un monte a donde el Señor le va a decir, y que entonces ahí haga un altar, prepare una ofrenda y sacrifique ahí a su hijo. Y como conocemos la historia, hermanos, nosotros sabemos que Abraham no duda, sino que confía, cree en el Señor, toma a su hijo, sale de camino, llega al monte que se le ha dicho, prepara la ofrenda, pone a su hijo ahí, y justo cuando va a entregar a su hijo en sacrificio, entonces el Señor lo detiene y le dice lo siguiente, en Génesis 22, versículo del 16 al 18, estas son las palabras del Señor. El Señor dice lo siguiente: y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Eso es lo que el Señor le dice. Hasta ahí, hermanos. Ahora bien, nosotros pudiéramos de alguna manera, hermanos, al leer esto, detenernos en la promesa precisamente de bendición que el Señor le está haciendo aquí al patriarca Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, te bendeciré, te multiplicaré, pero ese no es el tema de esta mañana. También pudiéramos hablar, hermanos, de estos versículos acerca de cómo se nos habla aquí de la venida inminente del Mesías, es decir, del Señor Jesucristo, que habría de salvar a todos por medio de su sacrificio en la cruz. Aquí se nos anuncia la venida del Señor, del Hijo de Dios. Aquí queda estipulada esta promesa, hermanos, pero tampoco es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. No, hermanos, en lo que quiero que nos concentremos en esta hora es en el primer punto, que muchas veces de hecho pasamos por alto, pasamos rápidamente en la lectura, pero que es por demás importante. Las primeras palabras, de hecho, de estos versículos en Génesis 22, en donde nosotros leemos: y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Eso es lo que nosotros leemos: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Ahora, es verdad, hermanos, que en muchos lugares, de hecho en muchas iglesias se ha enseñado por años que los juramentos
son incorrectos, que son algo malo, que nosotros no debemos jurar. Sin embargo, si nosotros leemos detenidamente la Biblia, realmente la palabra de Dios no enseña tal cosa. La Biblia no enseña que no debemos jurar. Lo que sí nos enseña la Biblia es por lo menos tres cosas. Número uno, que si nosotros hacemos un juramento, entonces debemos cumplirlo. Eso es lo que sí nos enseña la Biblia. Si nosotros juramos algo, entonces debemos cumplirlo. Otra cosa que sí nos enseña la Biblia es que nosotros, hombres y mujeres, debemos ser personas de palabra. Y como tal, entonces, no es necesario hacer juramentos. No dice la Biblia que es malo jurar. Lo que sí dice la Biblia es que si nosotros hemos prometido hacer algo, que lo hagamos. Que tu sí sea sí, tu no sea no. Eso es lo que enseña la Biblia, pero nunca menciona que no debemos hacer juramentos o que no debemos jurar. Como tercer elemento, y esto sí es muy importante, hermanos, lo que sí dice la Biblia es que nosotros no debemos jurar usando de manera vana el nombre del Señor. Eso sí es lo que nos enseña la Biblia, y esto es lo que muchas veces se ha malentendido o malinterpretado, y por eso es que mucha gente dice, no, nosotros los creyentes no debemos jurar. No, la Biblia nunca enseña esto. La Biblia dice que si hacemos un juramento debemos cumplirlo. La Biblia dice que nosotros debemos ser personas tales que no necesitamos hacer juramentos. Nuestra palabra debe ser como oro, como dijeran algunas personas. Y tercer elemento, que nosotros no debemos jurar o utilizar el nombre del Señor en vano. Esto sí es lo que enseña la Biblia. Pero regresemos, hermanos, en esta mañana al pasaje de Génesis del que estamos hablando. Y ahí, en ese pasaje, nosotros encontramos al Señor y encontramos a Abraham. Y ahí podemos leer cómo es que Dios está probando a su siervo y cómo esta prueba Abraham la pasa con éxito. Y entonces al Señor, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, Abraham, puesto que has pasado la prueba, entonces yo tengo que hacerte una promesa, Abraham. ¿Y qué es lo que le promete el Señor a Abraham? Que lo va a bendecir, que su descendencia será multitudinaria y que en su descendencia, en su simiente, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios le hace a Abraham. Sin embargo, ¿cómo es que iba a saber este patriarca, este anciano hombre? ¿Cómo es que iba a saber? ¿Cómo es que él iba a tener la certeza de que esta promesa iba a ser cumplida? Alguno dirá, bueno, es que Dios le está haciendo la promesa. Y sí, eso tendría que bastar, tendría que ser suficiente. Sin embargo, hermanos, el Señor no se conforma. Y permítanme explicar o ahondar un poco más en esto, hermanos. En la antigüedad, en esa época, en situaciones cuando se encontraban dos personas, dos hombres generalmente, y uno de ellos hacía una promesa, ese hombre no solamente hacía una promesa, sino que hacía un juramento para que se entendiera que iba a cumplir esa promesa. Y generalmente estos juramentos que se hacían para quedar de acuerdo, porque en ese entonces no se firmaban contratos, la palabra de un hombre valía oro. Y entonces decía, yo te prometo que voy a hacer esto, y tanto es mi promesa y te lo juro que lo voy a cumplir. Y muchas veces ellos juraban, a veces por zonas geográficas, te lo juro por este monte, porque era algo grande, te lo juro por este río, porque era algo importante, te lo juro por mi familia, porque era algo amado por esa persona. Lo juraban por algunos elementos como estos. Pero siempre el juramento era por algo que era más grande que ellos, ¿ok? Para que el juramento se viera que era algo importante. No obstante, hermanos, en la historia que nosotros estamos leyendo, pregunta, ¿cómo podría Dios jurarle a Abraham que iba a cumplir la promesa que le estaba haciendo por algo más grande que él? ¿Qué hay más grande que Dios? El Señor no podía jurarle, no podía decirle a Abraham, te juro que voy a cumplir con mi promesa y hacerlo por algo más grande que él. ¿Por qué? Porque reitero, no existe nada más grande que Dios. No hay nada mayor, no hay nada superior que el Señor. Y si hubiera una entidad más grande que Dios, entonces esa entidad sería Dios. Pero reitero, hermanos, no hay nada que sea mayor o más grande o superior que nuestro Dios, y por lo tanto, como acabamos de leer, el Señor tiene que decirle a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por mí mismo he jurado. Esas fueron las palabras que el Señor le dijo al patriarca. Ahora bien, de este texto tan pequeño que encontramos, estas pocas palabras,
se desprende una verdad, un concepto, hermanos, que muchas veces como creyentes damos por sentado, lo cual está bien, pero que es importante que señalemos en esta mañana que la Biblia sí lo enseña y lo enseña con claridad. ¿Y cuál es esa verdad, hermanos? ¿Cuál es ese contexto? Ese concepto, que no hay nadie más grande que nuestro Dios. Muchas veces nosotros lo decimos, lo creemos, lo profesamos, pero hay que dejar en claro que la Biblia lo enseña. No hay nadie más grande que nuestro Dios. Ahora bien, podemos entonces, en esta mañana, ya una vez que hemos señalado esto, una vez que lo hemos entendido, podría alguno de nosotros preguntarse, bueno, sí, yo lo creo, yo sé, yo entiendo que no hay nadie más grande que Dios, pero al final del día, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que se quiere decir cuando nosotros como creyentes mencionamos que no hay nadie más grande que Dios? ¿Qué es lo que estamos diciendo con estas palabras? Bueno, lo primero que debemos aclarar, hermanos, y es muy importante, es que cuando nosotros como cristianos decimos que no hay nadie más grande que el Señor, no nos estamos refiriendo a una cuestión de tamaño. No estamos nosotros hablando acerca de un gigante o alguien de tamaño colosal que supera efectivamente el tamaño de todo y de todos. Eso no es, hermanos, parece obvio, pero hay que aclararlo. Eso no es de lo que estamos hablando, eso no es lo que estamos diciendo. Más bien, hermanos, cuando nosotros decimos y confesamos y le hablamos y le predicamos a la gente que no hay nadie más grande que nuestro Dios, a lo que nos estamos refiriendo, hermanos, es que nuestro Dios es el ser más poderoso de todos. No hay nadie más poderoso que nuestro Dios. De lo que estamos hablando cuando nosotros decimos que no hay nadie más grande que nuestro Dios, es que estamos diciendo que Él es creador de todo y de todos. De todo lo que vemos, de todo lo que conocemos y también de lo que no vemos y de lo que desconocemos. Él es creador absoluto. Cuando nosotros decimos que no hay nadie más grande que nuestro Dios, a lo que nos estamos refiriendo, hermanos, es que no hay nadie que se compare a Él. No hay nadie que se compare a Él en poder, en potencia, en conocimiento, en sabiduría, en soberanía, en alcance. No hay nadie como nuestro Dios. Por lo tanto, y a resumidas cuentas, la frase que mejor dice todo esto, hermanos, es que no hay nadie más grande que nuestro Dios. Por eso es que lo decimos, hermanos, reitero, no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de poder, de potencia, de todo el alcance que tiene nuestro Dios. Ahora, ya que hemos aclarado este punto, hermanos, lo siguiente que podríamos preguntarnos en esta mañana, bueno, entiendo, comprendemos que nuestro Dios es grande, sin embargo, para nosotros como cristianos, ¿qué significa que nadie pueda compararse a nuestro Dios? ¿Qué es lo que significa para nosotros? Ahora, quiero hacer aquí un comentario, hermanos. Y en el mundo que vivimos, un mundo, por cierto, caído, corrompido, en este mundo en el cual nosotros nos movemos día a día, el hecho de contar con un amigo que es poderoso o un amigo que es influyente, ¿qué significa? Todos hemos tenido, en mayor o menor medida, un amigo, un compañero, un familiar que tiene cierta influencia, cierto poder. ¿Y esto qué significa? Bueno, generalmente esto significa que puesto que esa persona es nuestro amigo o nuestro pariente, bueno, tenemos nosotros por extensión también cierta influencia, ciertos permisos especiales, y a veces podemos saltarnos entonces alguna que otra regla, alguna que otra ley, y no va a pasar nada, no vamos a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque tenemos esa influencia. Esto significa, en este mundo corrompido, reitero, tener a alguien influyente de nuestro lado. Ahora, tristemente, hermanos, en la iglesia hay muchas personas que han confundido precisamente esta idea corrompida de favoritismo con lo que es el favor de Dios, con lo que es el cuidado de Dios. Hay muchas personas en las iglesias que piensan que ser parte de la familia de Dios, ser hijos de Dios, significa entonces que nosotros como hijos de Dios tenemos como permisos especiales o tenemos favoritismos, que nosotros como hijos de Dios no vamos a sufrir ninguna calamidad, que las pruebas o las tormentas o los problemas no van a llegar a nuestras vidas, que nosotros siempre vamos a estar llenos de bendiciones y de riquezas. Eso es ser hijo de Dios. Hay gente que piensa esto, reitero, ¿por qué? Porque tienen esta idea corrompida en su mente de que eso es favoritismo. Confunden el favor de Dios con el favoritismo de los hombres. Sin embargo, hermanos, pregunta, ¿realmente esto es lo que significa?
tener a Dios de nuestro lado, eso es a lo que se refiere. Tener el favor de Dios entonces equivale a ser una especie de niños mimados y caprichosos. Eso es tener a Dios de nuestro lado, el ser más grande, reitero, y el más poderoso del universo que está de nuestro lado. Significa entonces que nosotros somos como niños malcriados. Eso es a lo que se refiere la Biblia, y bueno, la respuesta es bastante obvia. No, eso no significa ser hijos de Dios o tener a Dios de nuestro lado, o que el Señor, que no hay nadie más grande que nuestro Dios, esté a nuestro favor. Eso no es lo que significa, ni es lo que enseña la Biblia. Y si bien es cierto, hermanos, que la Biblia sí nos habla y nos enseña acerca del cuidado y del amor de Dios que Él tiene para con nosotros, la Biblia también nos habla de las pruebas y de los problemas que son muchas veces inherentes en la vida. En otras palabras, hermanos, el hecho de ser hijos de Dios o de ser parte de la familia del Señor no nos va a eximir de tener que pasar en alguna ocasión por alguna tormenta o por algún problema. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 17, 2 de Corintios, capítulo 4, 17, escribe lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea, está aquí hablando de los problemas que podemos tener en la vida, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, en este texto, hermanos, Pablo efectivamente nos está hablando aquí de las bendiciones futuras que nos esperan cuando nosotros estemos en la eternidad, en el cielo con Dios. Y a veces nos gusta concentrarnos en ese punto, en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso nos gusta, nos atrae. Ahí concentramos la mirada. Sin embargo, hermanos, hay que movernos un poquito al principio del texto, y ahí se nos habla de que habrá en esta vida, aún en nosotros los creyentes, habrá pruebas, habrá calamidades, habrá, como escribe el apóstol, tribulaciones momentáneas. Pablo no está negando en ningún momento, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tendremos que atravesar muchas veces por tormentas, y esto es algo que nosotros debemos entender. ¿Somos hijos de Dios? Sí, por medio de la fe, pero eso no nos exime de los problemas o de las pruebas o de tener ciertas circunstancias o tormentas o calamidades en la vida. Luego entonces, hermanos, ya que entendemos esto, alguno de ustedes podría preguntarse por consecuencia lo siguiente: entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si vamos a tener que atravesar de todos modos por problemas y por pruebas y por tormentas? ¿De qué nos sirve tener a Dios, que es el más grande de todos, de nuestro lado? ¿De qué sirve? Bueno, hermanos, lo cierto es que no es una cuestión, si lo vemos de esa manera, no es una cuestión de utilidad. No se trata, hermanos, de si nos sirve o no nos sirve tener a Dios de nuestro lado. No es una cuestión de utilidad, hermanos. Más bien es un asunto de fortaleza y de paz y de cuidado y de ayuda que nosotros tenemos de parte de Dios cuando nos toca atravesar por tormentas. Y permítanme hablar un poco más de esto en los próximos minutos. Aquí es donde quiero que nos concentremos, en esto precisamente. No se trata de responder de qué nos sirve o de qué no nos sirve tener a Dios de nuestro lado, sino entender cómo es que nosotros como creyentes podemos ver las pruebas, las tormentas y las dificultades. Y lo primero que quiero que veamos se encuentra precisamente en el Salmo 46. Ahora sí, acompáñenme por favor en su Biblia. Salmo 46, los primeros dos versículos. Aquí el salmista escribe lo siguiente: Salmo 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Este es un versículo de la Biblia bastante conocido. De hecho, ya hemos hablado en otras ocasiones de este versículo, pero quiero en esta mañana que lo retomemos. ¿Por qué? Y lo primero que quiero que notemos, hermanos, es que el salmista está declarando aquí en estos dos versículos que el Señor está con él. Dios es nuestro amparo, dice, y nuestra fortaleza. Él está declarando que el Señor no está con él, que el Señor lo acompaña. Que el Señor está con el salmista, en este caso con David, codo a codo, que va con él. Pero, hermanos, al mismo tiempo el salmista está confesando que él no está libre de tormentas, de tribulaciones, de problemas, de aflicciones. Es decir, contar con Dios, hermanos,
no significa que no vamos a tener problemas, y esto quiero que quede muy claro. Ser parte de la familia de Dios, ser hijos de Dios, no significa que no vamos a tener que pasar por enfermedad, o por algún problema, o por alguna situación familiar difícil. No, esto lo deja en claro aquí el salmista en estos dos primeros versículos. No obstante, aquí David también nos deja en claro la función, por decirlo de algún modo. ¿Cuál es la función de Dios? ¿Cuál es la función que el Señor desempeña en nuestra vida cuando nos enfrentamos a distintas pruebas? ¿Cuál es la función de Dios, hermanos? Y reitero, la pregunta no es para qué me sirve tener a Dios, no, sino qué papel desempeña el Señor en nuestras vidas como creyentes cuando atravesamos por pruebas, por tormentas. ¿Y cuál es el papel de Dios? Y aquí el salmista lo deja bien en claro. Él escribe: Dios es que nuestro amparo y también es nuestra fortaleza. Reitero, no se trata de si sirve o no sirve tener a Dios en nuestras vidas, no, sino se trata del papel que el Señor desempeña. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza cuando nos encontramos atravesando por distintas pruebas. Ahora, básicamente lo que aquí se nos está enseñando, hermanos, es que Dios, o en Dios más bien, en Dios nosotros tenemos un refugio en donde podemos acudir cuando estamos pasando por problemas. Y en ese refugio, hermanos, que nosotros acudimos por medio de la palabra, por medio de la lectura, la meditación de la Biblia, en ese refugio nosotros vamos a recibir, porque es promesa de Dios, nuevas fuerzas. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. El Señor es nuestro amparo, a donde podemos acudir, y cuando acudimos a Él nos va a fortalecer. Por lo tanto, hermanos, contar con Dios no significa que nada malo va a llegar a nuestras vidas, no, sino que cuando la tormenta llegue y nos golpee y sintamos que ya no podemos seguir adelante, cuando estemos en esa situación, entonces podemos voltear al Señor por medio de la palabra, por medio de la Biblia, y ahí vamos a encontrar refugio, y entonces ahí vamos a poder descansar, y entonces ahí vamos a recibir fuerzas para poder continuar con la tormenta, para poder salir adelante. Así que, hermanos, no se trata de si sirve o no sirve tener a Dios, se trata de cuál es el papel que Él tiene en nuestras vidas. Y Él es nuestro amparo, a quien podemos acudir, y Él es nuestra fortaleza, es decir, el que nos da fuerza para seguir adelante. Sin embargo, hermanos, esto no para aquí, no significa simplemente que el Señor es nuestro amparo y que Él es nuestra fuerza, no, sino que nuestro Dios, como sabemos, siempre va más allá, siempre Él es más generoso, siempre Él nos da más. Y el Señor, reitero, no solo es ese refugio al que podemos acudir cuando nos encontramos ante la prueba, hermanos, y Él no solamente nos cuida, sino que también puede llenar nuestra vida de aquello que es vital para nuestra alma, para nuestra mente y para nuestros corazones. ¿Qué es vital, hermanos, para nosotros cuando nos encontramos ante problemas? ¿Qué es lo que más necesitamos? Y algunos podrían decir: bueno, yo necesito un momento de descanso, yo necesito un respiro, yo necesito que salir ya de la prueba, podrían decir, hermanos. Pero lo cierto es que cuando nos encontramos atravesando por estos problemas, por la enfermedad, por los momentos difíciles, cuando nosotros nos encontramos atravesando por todo esto, ¿sabe qué es lo que más necesitamos en ese momento? Lo que más necesitamos es paz. Cuando estamos atravesando la tormenta, la prueba, las aflicciones, lo que más necesitamos es paz. Y el Señor ha prometido que Él será nuestra paz cuando estamos precisamente en medio de estas tormentas. Y piénselo por un momento, hermanos. Él no solamente dice que es nuestro refugio, que es nuestra fortaleza, sino que también nos dice que Él será nuestra paz. ¿Y por qué es importante que el Señor sea nuestra paz? Bueno, hermanos, ¿de qué nos serviría tener un refugio en donde podemos estar protegidos si la guerra de todos modos continúa en nuestra mente y en nuestro corazón? Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos alemanes en muchas ocasiones pasaban por las ciudades inglesas y lanzaban bombas a veces por varios minutos. Y cuando esto ocurría, hermanos, muchas veces se lanzaba una señal previa. Y entonces la gente, ¿qué es lo que hacía? Los que estaban en las ciudades, pues corrían, iban a refugios, y generalmente estos refugios eran subterráneos. Se utilizaban mucho en aquel entonces las líneas del metro, el tren subterráneo. Y entonces la gente entraba y la gente tenía un refugio. Y las bombas ahí no los iban a alcanzar, efectivamente, pero ¿usted cree que esa gente tenía paz a pesar de que tenía un refugio? No.
Muchas veces esa gente se seguía en medio de la guerra. ¿Por qué? Porque el sonido de las bombas continuaba. Y a pesar de que ellos tenían un refugio, de repente escuchaban como una bomba caía, como algo explotaba, el sonido de los vidrios, el sonido de los autos, las alarmas, las sirenas. Y entonces, a pesar de que tenían un refugio, no tenían lo más importante, que es la paz. Y el Señor sabe esto y nos dice que Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, sí, Él es nuestra fortaleza también. Pero además de todo esto, Él nos dice que también será nuestra paz. Dios nos ha prometido no solamente que será nuestro castillo fuerte en donde podremos ir a refugiarnos, sino que también ha prometido que Él será paz en nuestras vidas. En el libro del profeta Isaías, hermanos, en el capítulo 26, en el versículo 3, el Señor dice, o más bien el profeta que escribe, hablando acerca o describiendo al Señor, dice: tú guardarás, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. No solamente encontramos esto aquí en la Biblia, también el salmista en el Salmo 4, versículo 8, David escribe lo siguiente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, oh Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Paz, hermanos. Paz es aquello que muchas veces, incluso sin saberlo, es lo que buscamos. En medio del ajetreo de la vida, de las tormentas, de los problemas, de las deudas, de los pagos, etcétera, etcétera, muchas veces incluso sin saberlo es lo que nosotros anhelamos. Y muchas veces incluso, generalmente lo confundimos. ¿Y por qué digo que lo confundimos? Porque muchas veces, cuando en medio de todo esta cacofonía de ruidos y sonidos en los que estamos en la ciudad, hermanos, cuando encontramos un momento de silencio, decimos, ¿qué es lo que solemos decir? ¡Qué paz se siente, hermanos! Pero eso no es paz. Tal vez podría pasar por tranquilidad, un momento de silencio, un momento de quietud, hermanos, pero eso no es paz. Lo confundimos, reitero, muchas veces. La verdadera paz, hermanos, no solamente es quietud, no solamente es silencio. La verdadera paz se trata de tener ligereza en el espíritu. Se trata de tener tranquilidad, de estar feliz en el momento. La verdadera paz, es la ausencia de esa preocupación que muchas veces cargamos durante todo el día. Y combinamos todo esto, hermanos, y esa es la verdadera paz. Esto es, a grandes rasgos, la verdadera paz que nosotros estamos buscando, aun cuando no lo sabemos. Y esta clase de paz, hermanos, que nosotros necesitamos, es la paz que el Señor quiere darnos a nosotros. Y Él no solamente quiere que nosotros nos encontremos seguros en un refugio, sino que Él desea que nosotros nos hallemos en su paz, en una paz en plenitud. No obstante, hermanos, la paz que el Señor nos da, ¿sabe una cosa? No depende de nuestras circunstancias, como a veces podemos llegar a pensar. No depende de que no tengamos problemas, porque de manera general, hermanos, si nos preguntaran en esta mañana qué necesitamos o qué necesita cada uno de ustedes para no tener paz, ¿qué es lo que diríamos? Bueno, que mis deudas se pagaran, que mi enfermedad saliera ya completamente libre, que no tuviera esta situación, que no tuviera este problema, que no tuviera esto. Nosotros solemos pensar que para poder tener esa paz que buscamos, ya sea que lo sepamos o no, necesitamos que todos nuestros problemas desaparezcan y entonces vendrá la paz. Eso es lo que solemos pensar. Sin embargo, como les decía, hermanos, la paz que el Señor nos promete, la paz de la que el Señor nos habla, no depende de que nuestros problemas se vayan, no depende de que no tengamos ninguna lucha, no depende de que no tengamos ningún problema. Leíamos el Salmo 4, en el versículo 8, Salmo 4, versículo 8. Hermanos, si necesitan una cita, al final se las podemos dar. Nos pueden acercar y les damos una cita al final de la predicación. Pero como les decía, en el Salmo 4, en el versículo 8, cuando el salmista escribe: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando nosotros leemos esto, podríamos llegar a pensar, hermanos, que David lo escribió desde la comodidad de su palacio, ¿no?
en una habitación real, tal vez recostado en sus sábanas de seda, y entonces en esa tranquilidad, en esa comodidad, entonces es fácil tomar una pluma, tomar un papel y escribir: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Sin embargo, hermanos, no fue así. David, cuando habla acerca de la paz que el Señor le da, en la que él puede descansar y hasta dormir tranquilo, ¿sabe dónde escribió esto? Se cree que David lo escribió durante su tiempo de persecución, es decir, cuando estuvo viviendo en cuevas, cuando vivió como fugitivo. Y como fugitivo, David tuvo que dejarlo todo, hermanos. Tuvo que dejar a su esposa, a su familia, tuvo que perder su reputación, tuvo que irse a vivir con sus enemigos, tuvo que pasar por forajido por años, porque nadie lo quería, ni en Israel, ni fuera de Israel. Nadie estaba contento con él, todos desconfiaban de David. Y él ni siquiera sabía con certeza si iba a llegar al día de mañana, porque en cualquier momento lo podrían capturar, lo podrían matar. Y aún con todo este peso, hermanos, de todo lo que tuvo que dejar, todo lo que tenía que atravesar, sin tener un lugar establecido, aún con todo esto, David se sienta en alguna cueva y entonces escribe este salmo. ¿Y qué es lo que escribe? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? ¿Por qué, David? Lo perdiste todo, te están persiguiendo, podrías morir mañana, y aún así escribes que en el Señor puedes acostarte con paz y dormir tranquilo. ¿Y por qué es que David puede escribir esto, hermanos? Porque su paz, porque la paz de este hombre no dependía de las circunstancias en las que él estaba viviendo. La paz que David tenía no era la ausencia de problemas o el tener muchos lujos o tener mucho dinero, hermanos. No, la paz de este pastorcito dependía no de sus circunstancias ni de la ausencia de problemas, sino que dependía del Señor. Y hermanos, yo sé en esta mañana, y estoy consciente, de que muchos de ustedes pueden tener problemas y pueden tener diferentes dificultades, y ante todas estas circunstancias es muy fácil desesperarse, es fácil caer presa del pánico, de la desesperanza, incluso del temor. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? No le pida al Señor paz, hermanos. Pídale más bien al Señor que le ayude a confiar, al igual que David, que le ayude a descansar en él, al igual que ese pastor que vivía en esas cuevas a pesar de que estaba siendo perseguido, a pesar de que esa podía ser su última noche, a pesar de que lo podían matar al siguiente día. A pesar de todo esto, él podía decir: Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque yo sé que tú me haces vivir confiado. No le pida paz al Señor, más bien pídale confianza en él, al igual que David. Ahora bien, hermanos, para ir haciendo un rápido resumen, hasta este punto del mensaje hemos mencionado básicamente tres cosas. La primera es que Dios, es decir, nuestro Dios, es más grande que cualquier cosa. Eso tiene que quedar bastante claro. Y como nuestro Dios es el más grande, hermanos, entonces Él puede ser nuestro amparo y también puede ser nuestra fortaleza. Sin embargo, de nada nos sirve tener una fortaleza o tener un lugar, un refugio, un castillo fuerte, si no tenemos paz. Si vamos a estar resguardados en ese lugar, pero de todos modos vamos a continuar mordiendo las uñas, estando intranquilos, no nos sirve de mucho un refugio que no nos da paz. Pero el Señor dice: yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza y también soy tu paz. No obstante, hermanos, una vez más el Señor va más allá de todo esto y nos da la siguiente promesa. Y nos dice el Señor lo siguiente, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, Isaías 41, versículo 13. Isaías 41, 13, el Señor dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Así que, hermanos, el Señor no solo es nuestro refugio y nuestra fortaleza y nuestra paz, sino que también el Señor promete y nos dice aquí que Él es nuestra ayuda. ¿Y cómo es que nosotros podemos confiar en que el Señor nos va a ayudar? Bueno, hermanos, porque el Señor siempre ha prometido, siempre ha cumplido con sus promesas. Recordemos el capítulo, los versículos que leíamos al principio, el episodio que leíamos de Génesis 22. El Señor viene con Abraham y le promete a Abraham
yo te voy a bendecir, voy a multiplicar tu descendencia, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, y yo te prometo, Abraham, que voy a cumplir con mi palabra. Y como no hay nadie más grande que yo, Abraham, te lo juro por mí mismo, voy a cumplir. Y lo mismo que hace el Señor con Abraham, lo hace con cada uno de nosotros. Si podemos nosotros confiar en que el Señor nos va a ayudar en medio de las circunstancias difíciles, ¿por qué? Porque Él es Dios. Porque no hay nadie más grande que Él. Los políticos nos pueden quedar mal, los familiares nos pueden quedar mal, los amigos nos pueden quedar mal, el trabajo nos puede quedar mal, hermanos. Y no estoy diciendo porque sean malas personas. A veces puede ser que nos han prometido que nos van a ayudar en cierta cosa, pero esa persona tuvo un imprevisto, un inconveniente, y no es porque sea una mala persona, simplemente porque no puede hacerlo, no puede cumplir con su palabra. Pero Dios, hermanos, que ha prometido que nos va a ayudar, Él simplemente no puede fallarnos. ¿Por qué? Porque no hay nadie más grande que Él. Él no nos puede fallar porque Él no va a tener inconvenientes, Él no va a tener cansancio, Él no va a tener problemas, Él no va a tener limitaciones. ¿Por qué? Porque no hay nadie más grande que nuestro Dios. Ahora bien, la última pregunta que podemos hacernos en esta mañana sería, bueno, creo que el Señor es nuestra ayuda, creo todo lo que has dicho en esta mañana, que el Señor es más grande que cualquier cosa, que el Señor es nuestro refugio, que es nuestra paz, que es nuestra fortaleza y que Él nos va a ayudar. Lo creo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que el Señor nos va a ayudar? ¿Va a enviar quizá a un grupo de ángeles para que resuelvan mis problemas? ¿Cómo es que el Señor nos va a ayudar, hermano? Y aquí quiero que nos tomemos un momento y que voltee a su derecha y que luego voltee a su izquierda. ¿Sabe cómo es que el Señor nos va a ayudar en muchas ocasiones? No va a enviar al ángel Gabriel o Miguel o a un grupo de sus escuadrones muchas veces a ayudarnos, aunque Él puede y aunque Él en muchas ocasiones lo hace. Pero hermanos, la manera más visible, digamos, en la que el Señor nos va a ayudar es por medio de las personas que usted acaba de ver. Nos llamamos hermanos no solamente porque estamos hermanados en Cristo, hermanos, sino porque también tenemos entre nosotros un compromiso de ayudarnos unos a otros. La Biblia nos dice que siempre en lo que dependa de nosotros debemos ayudar a todas las personas, y después enfatiza y nos dice sobre todo, dice la Biblia, a los de la familia de la fe. Hermanos, entre nosotros debemos ayudarnos, apoyarnos, escucharnos y cuidarnos. ¿Cómo es la manera en la que el Señor nos ayuda, hermanos? No necesariamente enviando ángeles celestiales como los que a veces imaginamos, con alas, con una espada y con toda su gloria y esplendor, no, sino que a lo mejor el Señor va a enviar un ángel, pero ese ángel a lo mejor no tiene reitero alas y espada, a lo mejor tiene un bastón, a lo mejor tiene unos lentes, a lo mejor decimos, bueno, esa persona cómo me va a ayudar, pero aún así el Señor envía a alguien que nos ayuda, alguien que nos escucha, alguien que nos da una palabra de aliento, alguien que nos da unos momentos, alguien que nos puede ayudar, alguien que nos puede sacar de un problema. El Señor nos utiliza a cada uno de nosotros como sus ángeles. Nosotros, hermanos, cuando la Biblia nos dice que somos embajadores, muchas veces, ¿qué es lo que nos imaginamos? Una posición digna de autoridad, de respeto, y aunque efectivamente lo es, el hecho de ser embajadores de Dios también significa que somos las manos, los pies, los ojos y la voz del Señor para con nuestros hermanos. Así que, en lo que dependa de nosotros, hermanos, y en la medida de lo posible, siempre busquemos ayudar a otros. Y no necesariamente estoy diciendo que tengamos que hacer algo como un trabajo físico, pero a veces prestando nuestro oído, a veces haciendo una llamada, a veces sí nos va a tocar hacer algo, alguna tarea, algún trabajo, pero de tal manera, hermanos, que nosotros podamos bendecirnos los unos a los otros. Me encanta, ya con eso termino, esa referencia en la que el Señor habla precisamente acerca de las recompensas que tendremos en el cielo. Y el Señor nos habla y nos dice, bueno, cuando lleguemos y estemos ahí ya delante del juicio, dice, a muchos se les va a decir lo siguiente, bueno, eres bendecido porque hiciste esto, hiciste todo esto por mí.
Y entonces muchos van a preguntar, Señor, ¿cuándo te vi desnudo y cuándo te vestí? ¿O cuándo te di o cuándo te ayudé? Y el Señor dice, bueno, por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeñitos, mis hijos, es como si lo hubieras hecho conmigo. Y más adelante el Señor continúa y dice que aquel que haya ayudado a un profeta, dice, recibirá recompensa de profeta. El que haya ayudado a un ministro recibirá su recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor es justo con todos. Así que, hermanos, como les decía, el Señor es nuestra ayuda, sí. ¿Y cómo nos ayuda? Bueno, lo puede hacer de manera sobrenatural, no lo estoy negando. El Señor puede hacer algo que no tenga una explicación, por eso se llaman milagros. Pero de manera general, hermanos, la forma en la que el Señor nos va a ayudar es por medio de cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Así es como el Señor nos ayuda. Así que la próxima vez que pensemos o que veamos que alguno de nuestros hermanos necesita una ayuda, necesita un momento, necesita algo, no nos hagamos de la vista gorda, sino que ayudemos, extendamos la mano, el oído, los ojos, la voz, de tal manera que nos podamos ayudar unos a otros y de esta manera cumplir con el mandamiento del Señor. ¿Cuál mandamiento? Ámense los unos a los otros. Como punto final, hermanos, y a manera de repaso, puesto que no hay nadie más grande que el Señor al que servimos, no hay nadie más grande que nuestro Dios, entonces, ¿podemos estar completamente seguros de que Él es nuestro amparo? Sí. ¿Él es nuestra fortaleza? También. ¿Él es nuestra paz en medio de las tormentas? Es un hecho. ¿Y Él será nuestra ayuda, ya sea de forma sobrenatural o por medio de cada uno de ustedes? Pero el Señor nos ayudará. Y por lo tanto, podemos estar completamente seguros en Él, podemos estar confiando en sus promesas y podemos estar tranquilos descansando en nuestro Dios. En el Salmo 46, que es el Salmo que teníamos ahí en nuestras Biblias, un versículo que resume básicamente todo esto, de lo que hemos estado hablando en esta mañana, es el versículo 10 de este Salmo, Salmo 46, en el versículo 10. Hermanos, podemos estar preocupados ante todo lo que escuchamos de las noticias, todavía cuestiones de la pandemia, la guerra, los combustibles, el alza de precios, el trabajo, esto, aquello, y podemos sentirnos intranquilos, podemos sentirnos con la incertidumbre, podemos sentirnos que no sabemos qué vamos a hacer dentro de un mes o dentro de 6 meses, no lo sabemos, hermanos, pero el Señor viene entonces y nos dice lo siguiente, Salmo 46, 10. Que como les decía, resume todo esto. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra paz y nuestra ayuda. Y el Señor lo pone todo esto en estas palabras. Dice, estad quietos. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esforzarnos? ¿Salir y pelear? ¿Qué dice aquí el Señor que debemos hacer nosotros en Él? Estad quietos, dice el Señor, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando se encuentre usted en esos problemas, en las dificultades, enfrentando la tormenta, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? De acuerdo a lo que nos dice la Biblia, estar quietos, esperar en el Señor, confiar en Él, confiar en que Él nos va a ayudar, confiar en que Él nos enviará su ayuda, su apoyo, confiar en el Señor. Eso, hermanos, es lo que nosotros debemos hacer, confiar en Él. Sin embargo, debo decir que no es una tarea sencilla. Ante los problemas y las dificultades, por supuesto que queremos hacer algo. Por supuesto que queremos entrar en acción, queremos nosotros resolver el problema. Pero la recomendación que el Señor nos da es, ustedes estén quietos, estén tranquilos. Recuerden que yo soy el amparo, yo soy su fortaleza, yo soy su paz y yo seré su ayuda. Estén quietos, dice el Señor, estén quietos. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar el mensaje de esta mañana. Y si el Señor lo permite, la siguiente semana continuaremos hablando acerca de quién es nuestro Dios, pero a través de la Biblia, de lo que nos dice su palabra. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tus promesas, porque podemos confiar en ellas, porque podemos estar tranquilos en que tú las vas a cumplir, porque tienes el poder para hacerlo, porque tienes la autoridad para hacerlo, y podemos estar confiados, Señor, en que tú
puedes cumplir con todas las promesas que nos has hecho. Y en esta mañana venimos delante de ti para pedirte por favor que tú nos ayudes a recordar siempre que en ti, en tu palabra, tenemos refugio. Y cuando nos encontremos en problemas, que podamos acudir a ese refugio. Y en ese refugio también tú has prometido que seremos fortalecidos. Y te damos gracias, Señor, y que siempre que tengamos estas dificultades vayamos a ti y nos fortalezcamos en ti. También te damos gracias, Señor, porque no solo has prometido eso, sino que también has prometido ser nuestra paz. Pero no la paz que conocemos conforme a este mundo, sino una paz que sobrepasa, como dice tu palabra, todo entendimiento. Una paz que viene a nuestras vidas, mentes y corazones, que viene a nuestras almas a pesar de los problemas, de las tormentas, de las dificultades. Esta paz queremos, Señor, que tú nos ayudes a vivirla y a experimentarla así como la vivió David, de tal manera que nosotros, a pesar de los problemas, podamos decir como el salmista: en paz me acostaré y de la misma manera dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir con ti. Y gracias, Señor, porque tú no te detienes ahí, sino que también has prometido que serás nuestra ayuda. No solamente nos proteges en medio de la tormenta, nos fortaleces en ella y nos das paz en medio de ella, sino que también prometes que nos ayudarás a salir de ella. Y te damos gracias, Señor. Que como creyentes no hagamos caso omiso cuando tú nos pones a alguien para poder ayudarlo. Y también, Señor, cuando alguien nos ayude del otro lado, que nosotros podamos agradecerle a esa persona, pero sobre todo a ti, porque lo has utilizado para ayudarnos. Gracias te damos, Señor, porque por medio de tu palabra podemos conocerte más, podemos conocerte mejor. Ayúdanos a conocer más de ti, a aprender más de ti, de tu carácter, de lo que te agrada, a vivir una vida recta delante de ti. No somos perfectos, pero queremos, Señor, tener una vida más agradable delante de ti. Ayúdanos a conocerte mejor cada día a través de tu palabra. Es lo que te pedimos en esta hora. También pedimos tu ayuda en esta semana para que nos guardes, para que nos protejas en cada viaje, en cada transporte, para que bendigas a mis hermanos en esta semana, en sus diferentes necesidades, para que nos guardes en la salud, para que bendigas a nuestro país, a pesar de todas las circunstancias difíciles que se atraviesan en este mundo, y para que, Señor, nos permita seguir confiando en ti, en tus promesas, en tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.